Don Pedro, buenos días. Nuestro Dios Todopoderoso me le bendiga y me le guarde junto a su familia. Don Pedro, es un gustazo para mí volver a saludarlo por causa de su pregunta, nuevamente una pregunta suya, y quiero decirle que esta pregunta me ha agradado muchísimo, me ha alegrado. Primero porque pues me pone trabajo, y segundo porque esta pregunta nos lleva a una respuesta, bendito mi Dios, que para quienes no han entendido aún la unidad de Dios, les aclarará muchas dudas. Entonces, para conocimiento de todos aquellos que lleguen a escuchar este audio, quiero leer su pregunta. Dice usted: don Edgar, muy buenos días. Una pregunta: ¿cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles los de Jesucristo? Para dejar absolutamente claro, para que le quede claro a usted, para que no hayan dudas, don Pedro, tengo que inicialmente empezar por hablar de la unidad de Dios. Porque dice la Escritura que Dios es uno. Vamos a leerlo bíblicamente como está escrito y no como lamentablemente han interpretado la unidad de Dios. Ahí existe una doctrina en Colombia y en el mundo, la doctrina pentecostal, que predica la unicidad, pero no han comprendido a Dios, no han entendido a Dios, y eso lo vamos a ver en esta respuesta. Para ello, vamos de una vez a las Escrituras. Primero vamos a entender la unidad, repito, de Dios, para luego pasar a responder cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles los de Jesucristo, porque la Escritura dice que Dios es uno. Entonces, si Dios es uno, uno son sus mandamientos. No que Dios dé unos mandamientos y sean diferentes o haya alguna diferencia con los mandamientos del Señor Jesucristo. Vamos entonces, entremos de una vez en materia a Juan 1:1. Dice la Escritura en la Reina Valera, que es la que normalmente leen en la inmensa mayoría de las congregaciones evangélicas en Colombia y en el mundo. La Reina Valera, que lamentablemente es una de las traducciones que más genera confusión en los creyentes. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Como ese verbo ser también tiene otra aplicación, esa palabra para ser, para era, tiene otra aplicación que es estar. En inglés, en español, incluso en griego, tiene esas dos aplicaciones, ser o estar. Entonces, bien se puede decir, y por eso hay unas traducciones que así lo dicen: en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vamos rápidamente a leer una de esas traducciones. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, dice: en el principio ya existía la palabra. O sea, era o estaba la palabra. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Ve? Aquí nos está mostrando al Padre y al Verbo, que es el Hijo. Otra traducción dice, la Nueva Biblia de Jerusalén, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Partiendo de eso, bendito mi Señor Jesucristo, para comprender bien Juan 1:1 y comprender la unidad de Dios, vamos a otra escritura que confirma esto que dice Juan 1:1. Fueron las palabras, o son las palabras del Señor Jesucristo allá en Juan 17. Pasemos al capítulo 17. Y en el verso 5 dice: ahora pues, Padre, repito, son las palabras del Señor Jesucristo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta lo que dice el Señor? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve
O sea, en un momento que tuve. ¿Y cuál fue ese momento? Antes que el mundo fuese. Por lo tanto, antes de esta creación, ya existía la palabra, el verbo, como lo afirma Juan 1:1, y estaba y era al lado de Dios Padre. Y por eso aquí él en sus días de carne le hace esa petición al Padre: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y por eso también allá en Juan 8, vamos al capítulo 8, bendito nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor hablando con los fariseos y con todos aquellos que le buscaban caída al Señor en sus palabras para acusarle y matarle. Allá en el verso, leámoslo, desde el verso 56, Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Son palabras del Señor Jesucristo. Y lo vio y se gozó. Verso 57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ellos no entendían esto, que aquel que les estaba hablando era la palabra de Dios, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, y que ha existido siempre, desde antes que el mundo fuese. Entonces por eso él le dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron ellos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y el Señor les dice, verso 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Hijo siempre ha existido, pero la doctrina de la unicidad pentecostal lo niega. Niegan la existencia del Hijo antes del nacimiento en carne de María. Lo niegan. Entonces niegan al Hijo. Y quien niega al Hijo, niega al Padre. Tremendo esa doctrina. Entonces Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces aquí estamos comprendiendo, bendito mi Señor Jesucristo, que el verbo, la palabra, existía desde antes de la fundación del mundo. Y como dice la Escritura, repito, en Juan 1:1, volvamos a Juan 1:1, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a ver esa unidad. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice, vamos acá a Juan 17 y vamos a empezar a entender para llegar a lo de los mandamientos. Juan 17, desde el verso, gloria a Dios, desde el verso 22, dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La petición que está haciendo el Señor Jesucristo es que todos los creyentes seamos uno, pero no que seamos el mismo, no, que estemos en unidad, que seamos uno. Y por eso continúa diciendo el Señor: así como nosotros somos uno. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo y el Padre son uno. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí. O sea, el Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros. Por eso dice: yo en ellos y tú en mí. O sea, el Espíritu del Padre en el Señor Jesucristo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ojo con esa expresión: para que sean perfectos en unidad. El Padre y el Hijo, desde antes de la fundación del mundo, siempre han sido y serán perfectos en unidad. De tal manera que lo que dice el Padre lo dice el Señor Jesucristo. No hay ninguna variación, don Pedro. Y por eso
En Juan 3:34, vamos al capítulo 3. Gloria a Dios. Dice la Escritura, porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? A su Hijo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Se da cuenta que el Señor Jesucristo dice que el que Dios envió, o sea, al Verbo, o sea, al Hijo, las palabras de Dios habla? Él no hablaba sus propias palabras y Él lo confirma en Juan 14. Vamos allá, Juan 14, gloria a Dios. Dice la Escritura, leámoslo desde el verso 10, desde el 9. Jesús le dijo, tanto tiempo, este verso es muy citado por la doctrina de la unicidad pentecostal, pero no comprenden, o sea, lo tergiversan, lo tuercen, lo hacen ver de otra manera, según la interpretación privada de los hombres, pero cuando enseñan esa doctrina chocan con otras escrituras, como por ejemplo las que hemos leído. Glorifícame tú al lado tuyo con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, leámoslo desde el 9. Desde el 8, perdón. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué interpreta aquí la doctrina de la unicidad? Que le está diciendo que Él es el Padre. Pero no leen el contexto y no leen el resto de escrituras y no las articulan para entender el mensaje de Dios. Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿por qué? Porque dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Por eso le dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y mira el verso 10, que es el que desarticulan, que es el que cercenan, arrancan, y por eso no comprenden. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Recordemos la escritura que leímos ahora hace unos minutos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. O sea, el Espíritu de Cristo en nosotros y el Espíritu del Padre en Cristo. Aquí dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y lo que veníamos diciendo, vea, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesucristo es claro, y en Él no hubo, ni jamás hay, ni habrá pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dice el Señor, Él hace las obras. De tal manera que puede ir usted entendiendo ya cuál será la respuesta cuando usted me dice cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles son los de Jesucristo. Aquí el Señor está diciendo que las palabras que Él habla no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y continúa diciendo, mire, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por eso es que allá en Colosenses, salgamos de Juan, bendito mi Señor Jesucristo, y vamos a Colosenses capítulo 2, desde el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. O sea, según palabrería, interpretación, tradición de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ojo con el 9, porque en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se da cuenta por qué el Señor Jesucristo decía que Él no hablaba las palabras por su propia cuenta?
¿Se da cuenta por qué el Señor dice el Padre en mí y yo en el Padre? Porque hay una perfecta unidad en ellos. Y así quiere el Señor y así le oró al Padre para que todos los creyentes estuviéramos en perfecta unidad. ¿Y qué sucede hoy? Por causa de las interpretaciones privadas de los hombres. Cientos o quizás miles de denominaciones en todo el mundo y con diferente doctrina cada cual, tirando para su lado, y cada una dice que tiene la verdad. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, entendido esto, que las palabras que el Señor Jesucristo hablaba no las hablaba por su propia cuenta, que el Padre que moraba en él hacía las obras, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué usted ve que el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, mas yo os digo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a una de esas escrituras. Vamos a ver en Mateo. Vamos a Mateo, bendito mi Señor Jesucristo. Mateo, creo que lo encontramos en el capítulo 5. Vamos a ver al verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y efectivamente, quien ha leído las escrituras sabe que en el antiguo pacto, que eso es lo que no entienden muchísimos, y se dejaron meter el antiguo pacto, lo dejaron meter en el cristianismo, cuando el antiguo pacto es del judaísmo, es de Israel, pero aquella que la escritura la tipifica como la gran ramera, tomó el antiguo pacto y lo introdujo en el cristianismo y ha engañado a miles de millones de personas a través de la historia de su fundación. Ese antiguo pacto tiene una ley que está escrito en la ley, ojo por ojo y diente por diente, y por eso el Señor Jesucristo aquí le dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde encontramos eso? Vamos, bendito mi Señor, al antiguo pacto. Eso está, leámoslo en Éxodo 21. Y ya volvemos acá a Mateo 5:38. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo desde el verso, 23. Miren lo que decía el antiguo pacto, la ley que cobijaba a aquellos que estaban en ese pacto. Mas si hubiere muerte, dice la escritura de Éxodo 21:23, entonces pagarás vida por vida. Oiga, qué cosa tan tremenda, ¿no? Y sigue en el verso 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces vemos que aquí a esto hace referencia el Señor Jesucristo allá en Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Eso está confirmado allá en Levítico. Esta ley durísima, durísima, pero también tiene su razón de ser de por qué fue esa ley así, tan dura. Levítico 24, gloria a Dios. Desde el verso, 19. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. O sea que si alguien tenía una pelea con alguien y le cortaba un dedo, le cortaba una mano, pues lo agarraban y también le cortaban el dedo, le cortaban la mano que le había cortado al otro. Si le había dañado un ojo, se lo dañaban. Si le había quitado la vida, se la quitaban. Y por eso continúa diciendo ahí el versículo 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esa era la ley, ese era el pacto. Pero, repito, esta primera organización tomó esa ley, imitó el culto levítico, imitó todo el ceremonial, es una imitación burda, imitó las vestiduras, imitó el templo de Salomón, todo lo imitó y tomó esa ley de ese pacto, pero solo en una parte, ¿no? No toda. Tomó solo los 10 mandamientos de las tablas, pero no metió el resto de mandamientos, que son más de 600 mandamientos.
no metió sino los 10, pero no enseñan también por qué en las tablas quedaron solo 10 mandamientos, tampoco lo enseñan. Y hay una razón también por qué quedaron solamente 10 mandamientos. En fin, entonces ellos tomaron esa ley y la metieron al cristianismo, la fusionaron los dos pactos. ¿Ah? Y una cosa es el pacto de la ley de Moisés y el nuevo pacto de la gracia. Entonces, Dios es uno y es el mismo. Y el Señor Jesucristo está en perfecta unidad con el Padre, y ya lo leímos, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por lo tanto, las palabras que Él habla son totalmente unidas, totalmente acorde a la voluntad del Padre, por lo que no va a decir algo diferente. Y además, que Él es Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ya lo dijimos. Hay dos pactos, don Pedro. Y una ley fue para el pacto antiguo, para el pueblo de Israel. Y una vez venido nuestro Señor Jesucristo, hay un nuevo pacto y una ley, no la llamemos nueva, sino modificada. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho. Vamos nuevamente a Mateo 5:38, regresemos ahora hacia allá. Mateo 5, gloria a Dios, verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, es el mismo Dios que dijo, son las mismas palabras del Dios que dijo allá en el antiguo pacto, ojo por ojo y diente por diente. Ahora está magnificando la ley, engrandeciendo la ley, y eso lo vemos también en la ley del hombre, cuando se hacen modificaciones a la ley, o cuando sale una nueva ley y abroga la ley anterior, o cuando le modifican un artículo, un inciso a cierta ley. ¿Ve? Eso se ve en la ley del hombre. Entonces dice el Señor: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Oiga, tremendo, y esto no lo ha entendido, bendito mi Dios, la humanidad. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esto obedece a unas razones que, si las explico, no tendría, mejor dicho, pasaría horas, tal vez el día y no sé cuánto tiempo para explicar todo esto, don Pedro. Sería para un tema muchísimo más largo, sería para algo personal. Explicar por qué esa ley allá era tan dura. Se vivía en épocas de barbaridad. Los hombres sacrificaban sus hijos a falsos dioses en altares. Israel sacrificaba animales, pero las otras naciones paganas sacrificaban a sus propios hijos, y eso nunca lo ha aprobado Dios. De hecho, Dios, para probar a Abraham, le dijo que sacrificara a su hijo. Y Abraham obedientemente lo iba a sacrificar, y Dios le detuvo la mano, que no le hiciera daño. Pero Abraham, por fe, sabiendo que Dios, una vez él lo sacrificara, si quería, se lo volvía a dar, le devolvía la vida, iba a cumplir el mandato divino. Tremendo, don Pedro. Entonces, esa ley fue allá para estas personas que vivieron en el tiempo de la barbarie. Mire, por ejemplo, la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Cómo eran los romanos? ¿Cómo torturaban? ¿Cómo le quitaban la vida a una persona? Hubieron bárbaros que empalaban a los que detenían en guerra. Era una cosa supremamente bárbara, y este pueblo de Israel, Dios lo escoge y le da, por aquella tanta costumbre pagana que había, tanta barbaridad, le da una ley dura. Ahora, repito, ¿eso obedece a qué? A que el Espíritu Santo no moraba en ellos. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo parte, dice que no nos dejaría huérfanos. Él partiría, pero enviaría del Padre el Espíritu Santo, que nos guiaría a la verdad. Y además, quien recibe el Espíritu Santo en sí, recibe el amor del Padre. Porque ese es el Espíritu Santo en el hombre, amor. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces,
Por eso el Señor Jesucristo allá, vamos a Mateo 22. Tengo una cantidad de escrituras, bueno, no llevo mucho. Mateo 22, pero de tantas escrituras que saqué, quién sabe cuánto tiempo me echaría para citar tanto que tengo aquí. Pero baste lo que ya hemos explicado. Mateo 22, versos desde el 33. Le está hablando el Señor a la gente, le estaba enseñando doctrina. Y dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que ese mandamiento está en la ley de Moisés, don Pedro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo podemos ver allá en Levíticos. Levíticos 19 y 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos en Mateo 22. Gloria a Dios. En el verso, estamos en el verso 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, continúa diciendo el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que esa ley que le dio a Israel, porque fue a Israel que le dio esa ley, no se la dio a las naciones. Esa ley no fue para los gentiles. Repito, esa organización, la primera organización que se dice cristiana en la historia de la humanidad, la católica, tomó esa ley y se la impuso a los gentiles. Pero esa ley no es para los gentiles, nunca fue para los gentiles. Esa ley fue para el pueblo de Israel y le fue dada por mano de Moisés al pueblo en el monte Horeb. ¿Ven? Entonces, el Señor Jesucristo resume esa ley en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dice el Señor. Y el segundo, semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pues yo no quiero que me roben, de tal manera que yo no robo. Yo no quiero que me vayan a quitar la vida, como lamentablemente, bendito mi Señor Jesucristo, sucedió el fin de semana pasado aquí, que le quitaron la vida a una pareja y dejaron 2 hijos huérfanos. Yo no quisiera que me quitaran la vida y mis hijos quedaran huérfanos. Pues entonces no le quito la vida a otro. ¿Ve? Si yo no quiero que me mientan, pues no miento. Si yo no quiero que me roben, no robo al prójimo. ¿Ve por qué esa ley antigua del pacto antiguo está resumida en esos 2 mandamientos del Señor Jesucristo? No robarás, no mentirás, no matarás, en fin, todo eso está resumido en el amor de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, no hay unos mandamientos del Padre, de Dios, diferentes a unos mandamientos de su Hijo Jesucristo, que es Dios, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, por lo tanto es Dios, y hay una perfecta unidad en ellos. Bendito mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. La ley no es de fe, nosotros somos salvos por fe. Sin embargo, aún hoy hay algunos que judaizan y quieren vivir según la ley y obedecer preceptos de la ley de Moisés, cuando bien clarito lo dijo el apóstol Pablo allá, que los gentiles no tenían esa ley. ¿Ve? Bendito nuestro Señor Jesucristo. Leamos esa escritura, vamos a Romanos, gloria a Dios. Romanos 2, vamos a ver desde qué nos dice la escritura desde el verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Cuando dice la escritura, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, pues hablaba de los gentiles. Porque repito, a ellos no les fue dada esa ley.
Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿de quién está hablando? Pues de los israelitas. Por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿ve? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, por naturaleza no matan porque saben que eso es malo, por naturaleza no roban, no adulteran porque saben que eso es malo. Si estos hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice la Escritura, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Ah? Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso allá, ahí mismo en Romanos también, Romanos 3:19, bendito nuestro Dios, dice la Escritura, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros no estamos bajo esa ley. Ay, pero entonces usted, entonces para usted no es, no robarás, no matarás. Hombre, si estamos diciendo que esa ley fue resumida en 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor Jesucristo no está diciendo nada diferente. ¿Ven? Solo que ahorita la ley de Cristo es la ley del amor, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y ahorita vamos a esa escritura, Romanos 8:2. Sigamos aquí en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él. Don Pedro, por esa ley de Moisés, nadie puede ser salvo. ¿Y por qué? Escrito está también que nadie puede cumplir esa ley, porque el que la viola en un solo punto, dice la Escritura, allá en Santiago 2:10, que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Ve? En cambio en Cristo somos salvos por la fe en Él. Y por eso el verso 21 lo dice claro, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, o sea, la salvación de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Se da cuenta, don Pedro? Entonces, no hay diferencia en los mandamientos del Señor Jesucristo y en los mandamientos de aquel que le envió. Son lo mismo. Pero sí hay 2 leyes. Una ley que fue para un antiguo pacto y la ley del Señor Jesucristo que es para nuevo pacto. Porque hay 2 pactos. Entonces por eso Romanos, ahora sí vamos a Romanos 8. Gloria a Dios. Romanos 8 dice la Escritura. Desde el 1, leámoslo desde el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga, la ley del Espíritu de vida, porque es que la ley del amor es de vida, de salvación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La ley de Moisés era del pecado y muerte. Por eso decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, rotura por rotura. Tal como él hizo, háganle a él también. Si mató, mátenlo. Tremendo. Y dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley del pecado y la muerte, esa ley de Moisés. Yo no sé cómo hay ahorita quienes dicen creer en Cristo Jesús y se agarran de la Torá. Es impresionante. Cuando bien claro lo dice el apóstol allá en Gálatas, que quienes se cobijen de esa ley están bajo maldición. Porque por la ley ninguno se justifica y que la ley no es de fe, eso lo consigue allá en Gálatas 3. ¿Ah? Cuando dice la Escritura que el justo por la fe vivirá, y eso lo consigue usted desde el antiguo pacto de los profetas, allá en Abacú, el justo por la fe vivirá.
Y bien claro dice Gálatas 3:19. Vamos allá, Gálatas, y ya terminamos, yo creo que muy posiblemente con esto. Bendito mi Señor Jesucristo. Gálatas 3. Sí, leámoslo desde el verso, bueno, el 10, lo que hemos leído ahorita, lo que hemos dicho. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ya dijimos que ningún hombre puede cumplir toda la ley. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Aclaro y repito, por la ley de Moisés, por el antiguo pacto, por la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todas las leyes que hay ahí. Y ahí están los 10 mandamientos de las tablas. Todo eso comprende la ley de Moisés. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Por eso es que no justifica. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, si usted hace todo, cumple todo lo de la ley, vivirá por eso. Mientras que la salvación en Cristo es por fe. Yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios envió al mundo para que por medio de su sacrificio nos diera la redención, por la fe en Él, en su sangre derramada, en su vida entregada allá en la cruz. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a decirnos: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, si te golpea en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Si te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Si te pide la capa, dale también la túnica. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Esa es la ley del Espíritu de vida en el Señor Jesucristo. Y las palabras del Señor Jesucristo, termino con esto, son las palabras del Padre Celestial en Él, porque hay perfecta unidad. Creo, don Pedro, aunque me quedan cualquier cantidad de escrituras, pero creo que para responder a su inquietud es suficiente. Dice Romanos, bendito mi Señor Jesucristo, 13, desde el verso, gloria a Dios, desde el verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Oiga, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es clarito. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el Señor resumió esa ley. Porque no adulterarás, oiga, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Allá de las tablas y de la Torá. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es mandamiento de Dios el Padre. Luego de haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados. Creamos en Él, bauticémonos en Él, lavemos nuestros pecados en su sangre, limpiémonos del mal, si queremos ser salvos. Que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde junto a su familia, don Pedro. Cualquier inquietud, si le queda, usted sabe que por la misericordia de Dios, mientras Él me dé vida, mientras Él me dé salud, fuerza, estaré presto a responderle.